Hola, bienvenidos, bienvenidas acá los jueves de científicos en GeoExplora. En un momentito más vamos a arrancar con nuestro último en vivo del año. Y bueno, antes de arrancar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Instagram y en Facebook como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar como GeoExplora. También invitarlos a los talleres sabatinos, también son los últimos del año, ya hicimos el de Fósil Fieltro y este sábado nos toca hacer Dino Cookies con nuestros pequeños geoexploradores. Recuerden que estos talleres son virtuales, nos conectamos a las 11 de la mañana con una paleontóloga que nos va guiando sobre estos, a conocer sobre estos organismos del pasado. Así que si tienen un pequeño geoexplorador en casa, inscríbanlo este sábado a los talleres para hacer galletas de dinosaurios. Y también si ustedes hacen escuela en casa, los invitamos a conocer todo el catálogo de cursos y talleres que tenemos con diferentes temas de biología, paleontología y geología. Si quieren reforzar sus clases, nos pueden contactar y nosotros les mandamos el catálogo. También recordarles que ya tenemos expediciones para el próximo año. Nos vamos este 17 y 18 de enero a la Dino Expedición en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en donde vamos a ir a ver fósiles de hace 120 millones de años. Principalmente son fósiles marinos, pero también hay huellas de dinosaurios terópodos y de saurópodos. Así que nosotros los llevamos, también visitamos el jardín Elia Bravo Hollis con una maravillosa diversidad de cactáceas y las salineras prehispánicas de los antiguos popolocas que aún siguen activas en la región de Zapotitlán. Bueno, también el 14 de febrero, muy románticamente, nos vamos al volcán Xitle, si quieren ir a conocer un volcán. Aquí al sur de la Ciudad de México está uno de los más bonitos de la Sierra Chichinautzin, que dividen la Ciudad de México con el estado de Morelos. Vamos y visitamos su cráter y nos internamos en sus túneles de lava. Nosotros les damos todo el material necesario y el equipo necesario para que hagan esta actividad de manera segura. Así que vayan apartando también sus lugares. Y por último, el 28 de febrero nos vamos a la expedición Edad de Hielo, en donde vamos a ver 3 yacimientos fósiles del Pleistoceno en el Valle de México, en lo que antes eran las orillas de estos grandes lagos que estaban por aquí. Y bueno, vamos primero a visitar el más grande de Latinoamérica, que son los descubrimientos que se hicieron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Después nos vamos a Tocuila, en el lago Texcoco. Y finalmente terminamos en el Metro Talismán, en donde nos despide uno de estos mamuts. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran plática, lo mejor y lo peor del 2025 en la paleontología, con 3 invitados de honor. Nuestra querida Andrea Llevenés es paleontóloga y divulgadora, conocida en las redes sociales como Paleo Andrea, es una de nuestras invitadas, así como nuestro querido Roberto Díaz y Bajas, que es biólogo y doctor en ciencias biológicas con especialidad en paleontología, es comunicador de la ciencia desde 2009 con su proyecto Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Ha impartido cursos de profesionalización, talleres y más de 60 ponencias de divulgación. Es autor de diversos artículos científicos, capítulos de libros académicos y artículos de divulgación científica. Actualmente es profesor universitario de la ENES, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Y también está con nosotros nuestro querido Ulises Adolfo Carrillo, que es curador educativo en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, encargado de la sala de evolución desde el 2019. Se dedica a la divulgación de la paleontología. Y una servidora, Adriana Miranda, que soy fundadora del proyecto de divulgación GeoExplora y docente en la Facultad de Ciencias UNAM. Y para mí es un gustazo ver a mis colegas por acá, a nuestro querido Roberto, nuestra querida Andrea, y en un ratito más se conecta Ulises, tiene un problema con su internet, pero tengámosle paciencia. Ahí anda Ulises. Ahí está, se conectó. Lo logramos, estamos los 4. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. También bien, problemas técnicos, pero todo bien. También bien por acá. Oigan, un gusto. El año pasado hicimos lo mejor y lo peor del 2024 y me encanta que estén aquí y que hayan aceptado la invitación para ahora sí que ahora ver lo que pasó en este año, hacer una recapitulación de los eventos más importantes en la paleontología.
y les decía los positivos y los negativos. ¿Qué les parece si nos vamos con los positivos para animarnos un poquito? Y pues nos vamos en orden, así como estábamos en el cartel. Nuestra primera invitada, que sea Andrea, que nos diga qué te pareció de lo más emocionante en el año, Andrea. Ya, yo creo que quizás voy a ser un poco patriota. No, pero para mí fue la publicación de Fiona, la ictiosauria preñada, porque fue un trabajo que sabíamos hace un tiempo, este año por fin salió. Aparte, Judith Pardo es tremenda paleontóloga, tuve la suerte de poder conocerla ahora en octubre y es un amor de persona. Y el trabajo es muy interesante porque, bueno, rellena como un hito dentro de un vacío de muchos millones de años con ejemplares en estas características y además Fiona presenta una paleopatología, entonces es un fósil súper interesante, pese a que el yacimiento en particular tiene muchísimos ictiosaurios, tiene más de 90 han encontrado hasta la fecha. Ese es muy particular porque el feto ya tenía 50 centímetros, o sea, estaba listo para nacer y no alcanzó a nacer. Entonces, viva Chile, somos el mejor país de Chile, ¿no? Es súper bueno el trabajo y bueno el equipo. Wow, oye, sí, me parece interesante. Y qué bueno que empieces con una noticia latinoamericana, porque yo revisando así en lo mejor que había pasado en la paleo, siempre son dinosaurios, ¿no? Totalmente. Entonces, qué bueno que empezaste con una nota de reptiles marinos y latinoamericanos. Me parece padre. Por acá, Roberto, Hola, pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo, con gusto. Y es medio comezón aquí, no, que no crean que es una seña oculta. Yo creo que para mí lo que más me fue como impactante en cuanto a noticias de paleontología fue que por fin se confirmó que el bendito linaje medio misterioso ahí de los denisovanos, pues sí son asociados a un cráneo de homínido de Harbin, de China, y ya tienen nombre de especie, se llaman Homo longi, y pues son una sorpresa morfológica porque se pensaba que iban a ser como muy parecidos a los neandertales y al final acabaron no siéndolo, se parecen un poquito más a especies de Homo más antiguas. Y yo creo que es muy importante porque nosotros los latinoamericanos tenemos ADN denisovano, precisamente, y algunos de esos genes están involucrados en, por ejemplo, la capacidad de absorción de oxígeno a mayor altitud, que tienen varias poblaciones indígenas. Y también, por fin, pues ya podemos ponerle ahí una estrellita, ¿no? Y gracias a esto también sabemos que el entrecruzamiento entre especies humanas puede llegar a ser como con miembros del linaje más antiguos, porque se estima el tiempo de divergencia entre el nuestro, Neandertal y denisovanos, en 1 millón de años. Entonces, eso es un montón. Para que agarren algo de perspectiva, los que están escuchándonos en casa, nuestra especie tiene 300.000 años, entonces son poco más de 3 veces más esa edad, la separación, y todavía había posibilidades reproductivas con esa población humana, ¿no? Entonces por fin ya no son huesitos de la mano sueltos, ADN por ahí medio misterioso, ya tienen rostro y ya sabemos más o menos cómo eran, ¿no? ¿cómo se llamaban, Roberto? Denisovanos era como se manejaba el linaje de manera molecular por la cueva de Denisova, justamente ubicada en el macizo Altai entre Rusia, Mongolia y China. Ahora se llama la especie Homo longi, Homolongi, órale, el qué hombre interesante. dragón le El pusieron, pero hombre pues ya. dragón. Ujú. Ajá, como muy chino el asunto, ¿no? Porque pues es de China. Y además es un cráneo que sacaron de la construcción de un puente y se lo guardó el señor que lo donó. Bueno, que lo donó de forma póstuma, 30 años. Y todavía tenía material genético recuperable. Entonces está bien padre porque el señor trabajó en la construcción de ese puente, lo guardó 30 años, se lo dio a su familia, lo tenía en casa y cuando murió al parecer dejó ahí como escrito que lo legaran y se pudo estudiar y ahora sí ya un linaje humano cercano a nosotros tiene nombre, tiene rostro y fue por una donación de una persona, ¿no? Wow, órale, qué interesante. Esa nota, se me fue. Y justo para los que se van conectando, están aquí de invitados nuestro querido Roberto, Andrea y Ulises, porque yo creo que son las personas o que yo tengo en mi feed que pues más leen sobre paleo y más noticias, hacen, cita, ¿no? Salen paleonotas a cada rato o tienen videos con diferentes noticias de la paleontología, entonces considero que son los tres más informados
invitados que, que yo conozco de la paleo y más actualizados. Así que por eso está interesante que nos vengan a decir qué fue lo que más les impactó este año en la paleontología. Y nos vamos con nuestro querido Uli. Gracias, Adri. Pues me ganó el buen Robert la de Homolongi. A mí también me gustó muchísimo esa nota de los denisovanos, porque justamente leyendo, bueno, yo que sí he leído los trabajos, por ejemplo, de Svante Fabo, que siempre hablan de los denisovanos, y cuando ya le dieron como una identidad, fue como que el boom, ¿no? Para los que sí nos hemos metido a la paleantropología, a veces a trancazos, ¿no? Porque pues no, pero pues ahí andamos. En cuanto a notas que a mí me gustaran, hay muchas. Creo que hay alguna que nos tenemos que reservar para el final. Pero a mí una que me gustó fue la evidencia de depredación de cocodrilianos hacia las aves del terror, que justamente salió para la parte de Colombia, si no me falla era para Purosaurus. Tenía que hablar de cocodrilos, obviamente, entonces ya Andrea habló de ictiosaurios, que justamente el dato de los ictiosaurios está muy padre, porque las hipótesis de Judith Pardo, si no la han leído, lean todo lo que hace, es impresionante. Pero a mí me gustó muchísimo, porque justamente siempre, bueno, dentro de la comunidad de aficionados, siempre como que ponen a todas las especies como intocables, que nadie las puede atrapar, que son los dominantes, que esto y que el otro, que aquí, que allá. Y realmente nos habla de una cuestión ecológica muy importante y las interacciones que podían llegar a tener, en este caso entre ver animales como estas famosas aves del terror o aves de gran tamaño simplemente acercarse a pequeños cuerpos de agua y en donde especies como tal, en este caso cocodrilos de gran tamaño, que evidentemente la época lo permitía con animales que podían rivalizar entre ellos, fueran oportunistas y atraparan y pescaran a algún ave del terror y le dejaran una mordidita. Entonces, una caricia. Entonces, eso fue un dato que me gustó muchísimo, porque justamente platicaba hace ratito con Andrea. No, ya aquí solté un poquito de que estábamos platicando antes. El año pasado justamente es lo de la marca de un cirínido que tenía evidencia de depredación por parte de un tiburón y posteriormente de cocodrilanos, que nos habla de estas interacciones, ¿no? Que nos habla de todo esto que sucede para la parte tafonómica, que justamente es muy importante para entender todo un contexto, pero aquí vemos otra parte también muy importante sobre las depredaciones, las interacciones, que no nada más es descubrir una especie y ya, sino saber con quién más compartía territorio, qué más sucedía y también como lo comento, ¿no? O sea, ver que no son especies intocables, que también podían caer frente a otro tipo de depredadores. Y a mí me gusta pensar también que incluso era un Purosaurus, ¿no? Como lo mencionaban creo que en el artículo, si mal no me falla, y que el Atraparipurosaurus es un animal, es un caimán gigantesco que obviamente no puede suceder, pero algo que siempre yo les he dicho a muchas personas, que no pensemos que los cocodrilos son hermosas criaturas justas, gladiadores, que van a decir uno contra uno. Jamás. O sea, uno puede ver en videos de cocodrilos del Nilo y vas a encontrar uno agarrando, el más grande jalando a una presa y los otros cayéndoles por montón justamente para poderle ganar. Pero el caso de al menos esta evidencia de que justamente fue en Colombia, si mal no me falla, para mí fue muy gratificante, muy interesante, ¿no? Sobre todo en el caso de ese Purosaurus, porque si no me falla, también había existido evidencia previa hacia Argentina hace unos años atrás. Luego de ahí este caso también de Purosaurus ya con la depredación del ave del terror. Entonces, a mí fue una que me agradó bastante. Muy bien, ok. No, no hemos caído en dinosaurios. Ahorita hacemos la ronda de dinosaurios si quieren. Yo les puedo, igual me voy a poner patriótica como Andrea. Y además, creo que me sorprendió mucho porque tuvimos aquí al ponente del artículo, el primer autor del artículo que salió en la revista, si no mal recuerdo, fue Science, que el nuevo linaje, bueno, que se supone que los mamuts son ¿qué pasó, Roberto? Su Tú también cráneo, estabas en... no, su Ah, cráneo. tú también estabas en el paper, no te vi. Sí, del linaje mexicano, de los mamuts mexicanos me sorprendió muchísimo. Y esta parte de que por primera vez somos el punto más al sur en donde se ha podido rescatar DNA antiguo. Yo no sabía ese dato, ¿no? Y que fue un chavito, o sea, ustedes ven el video y es un chavito el que nos vino a explicar aquí con peras y manzanas la parte genética y yo me quedé así de, ¿qué está pasando con estas generaciones súper joven, ya con una revista de renombre y creo que hasta, no sé si fue portada, no me acuerdo? Pero bueno, me llamó mucho la atención esa noticia
y la parte de cómo vamos a explicar ahora cómo se distribuyeron el mamutus, mamut colombi y con quién estaba relacionado, si, bueno, y además toda esa temporada fueron puras pláticas de la edad de hielo aquí en Explora, y luego vino otra chava a decirnos que en muchos mamuts del Valle de México están viendo que había enfermedades de los dientes, que tenían una mala oclusión. ¿Por qué? No lo saben, pero se siguen descubriendo muchas cosas. Creo que la IFA nos ha dado o nos va a dar todavía más cosas, para descubrir sobre esta, megafauna del Pleistoceno, ¿no? Y estos son apenas los primeros, descubrimientos que se están haciendo y ya son así como que, wow, nunca pensamos que esto podría suceder a partir de que iban a hacer un aeropuerto y pues eso es una nota que a mí me dejó muy sorprendida y les digo más porque tuvimos aquí al ponente y era un chavitito, ¿no? Que apenas se va a titular de la licenciatura y ya tiene el artículo de Science ahí bajo el brazo. Bueno, ahora sí, si quieren, nos descosemos con los dinosaurios. No, Adelante, espérate, Andrea. espérate. Yo diría que los dinosaurios esperemos Otra. tantito, Bueno, si porque quieren decirte otra nota. quizás si quieres, Andrea, meter un dino adelante, pero yo digo que hay que esperarnos, porque estoy seguro que el público quiere hablar de uno Ay, en ya sé, específico, ya lo tienen aquí. y siento que ese es el que debe de Empieza con cerrar N. la puerta. Sí, y termina con ese. La ponemos difícil. A ver, Andrea, ¿tú de qué quieres? ¿Otra nota relevante, otro grupo o ya nos vamos con los dinos? Bueno, antes conversando con Ulises, estuvimos hablando el tema de los resucitados, de los renacidos. Y hay otro que termina con N, que salió un artículo que estaban proponiendo un neotipo, que es el trodón, con nuevos materiales que encontraron. Así, eliminar la idea del diente y usar estos embriones, creo que eran, y harto material que salió. Y lo encontré bien interesante porque el Trodón también siempre estaba, no estaba, estaba, no estaba. Entonces es interesante que propongan un neotipo y por las reglas de nomenclatura quedaría el nombre. Entonces, al final, si todo eso resulta y llega a buen puerto, al final Trodón estaría de vuelta. Aunque todos esos mitos casi urbanos que existen en torno a él no tienen sentido, pero lo encontré como, wow, están resucitando. Fíjate, no sabía eso. ¿Y dónde encontraron los embriones? Creo que la Fundación Morrison. Creo, porque es de mayo. Y ahí leí el paper en mayo. Entonces ha pasado Ya, harto tiempo, pero lo encontré súper interesante, esto de estar resucitando especies en el sentido de traer los nombres y todo eso de vuelta. No, no resucitarlas literalmente como están tratando por ahí, pero eso lo encontré llamativo. el trodón, cierto. Bueno, pues hasta meme se merece, ¿no? Así de que resucita y se muere y si existe o no existe, siempre ha sido como polémico. Ya nos habíamos olvidado de él, pobrecito, y lo vuelven a traer. Lo habíamos olvidado. Muy bien, por acá, Robert. Otro bueno que me resultó muy interesante porque nunca sabes lo que tienes aunque estés bien cerca, es de uno que me compartió un amigo, Arturo Albarrán, de Speleotherium, que uno piensa en Pleistoceno, en mamíferos, era de hielo y dice, Norteamérica además, ¿no? América del Norte, dice uno, eso ya está bien estudiado, ¿qué de nuevo puede haber? Y sorpresa, encontraron una nueva especie de bóvido norteamericano del Pleistoceno tardío que se llama Speleotherium, que lo encontraron en una cueva. Pues de ahí viene el nombre de Therion bestia y Speleos, cueva de Estados Unidos, pero luego revisando material resulta que está en cuevas de San Luis Potosí, de Nuevo León, de Coahuila, Península de Yucatán. Entonces también estaba aquí en México. Entonces es una nueva añadición para el registro fósil de América del Norte y específicamente de México, ¿no? Entonces es siendo un bóvido, que no es una criatura chiquita. Que además es del Pleistoceno tardío, es decir, los últimos miles de años y que no teníamos ni idea de que esta cosa existía, pues es totalmente nuevo, ¿no? Y el artículo está bien sustentado, pero desgraciadamente no tuvo alcance porque salió en una revista muy local.
que se publica por parte de un museo donde está Spencer Lucas, que también luego algunos como que dudan de sus papers porque publican la misma revista donde él mismo es editor, ¿no? Pero este sí está bien sustentado, ¿no? Entonces este Speleotherium, ¿qué se llama? Logani. Ah, pues sí, lo recolectaron en una cueva igual hace en 1970, creo. Lo empezaron a sacar en el 69, lo acaban de sacar en el 70 y luego lo guardan en las colecciones científicas del museo, ahí se queda y a muchos, pero muchos, muchos años después alguien dice, oye, este cráneo no se ve muy normal que digamos, lo prepararon y resulta que es otra cosa nueva, ¿no? Entonces es como, wow, todavía hay cosas en la vecindad temporal del Pleistoceno por descubrir, ¿no? Y yo creo que por ahí también va a haber algunos venados sorpresa, porque yo cuando hice mi tesis de doctorado me encontré un intermedio ahí medio raro, que no calzaba muy bien, ni con los Cerbus, que son muy grandes, ni con los Odocoileus, que son medianos, ni el Hemionus, que es el grandote, ¿no? Entonces, ni Bura, ni Wapiti, ¿no? En medio, algo. Y ahí lo único que quedó era Odocoileus lucasi, Navajoceros friki, dos extintos, y pues lo asigné ahí como que muy tentativamente, ¿no? Pero chance y hay algo hasta nuevo por ahí por descubrir, pues ya el Speleotherium nos pegó el sustote. Y ese tiene como parte buena y parte mala, ¿no? La parte buena es esto de que, pues, nueva especie, Pleistoceno, es un bóvido, no lo conocíamos, está en México. Y la parte mala es, espérate, ¿cómo que tienes fósiles de cuevas de San Luis Potosí, de Yucatán? O sea, ¿de dónde? Ajá. Porque están en colecciones gringas, ¿no? Entonces, así como que, Ah, yo pensé que habían revisado material acá en no. la colección. No, 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 es que esa es la parte fea. O sea, tiene lo bonito y tiene lo feo, ¿no? O sea, lo bonito es, nueva especie, ¿no? Más diversidad, está padre. Lo feo es, oye, pues, ¿qué onda con este colonialismo, no? ¿Qué no ya se Ah, había quedado en el pasado? ¿Qué haces con materiales de cuevas? Porque en cuanto leí Nuevo León, yo dije, pues va a ser San Josecito, ¿no? Que eso ya es una colección histórica que tienen en Los Ángeles. Y cuando voy viendo que son cuevas diferentes de San Josecito y añaden unas de San Luis Potosí y otras de Yucatán, dije, ¿de dónde las sacaron? ¿No? A ver a qué hora, porque desde el 86 aquí en México no está permitido, ¿no? San Josecito lo sacaron como en los 60, ¿no? Entonces todavía, era legal, no, la ley no es retroactiva, pero los otros sí como que, ¿de qué dónde raro. sacaste eso, no? Y Yucatán, ¿no? Sí, y Porque eso debe Yucatán. ser reciente. Sí, sí, sí. Entonces, así como que, ¿de dónde No, ma. salió eso? ¿No? Pero sí, en la parte científica yo creo que está interesante porque nos pone a los mexicanos en alerta para decir, oye, aguas porque puedes tener por ahí Speleotherium si los está reportando como otra cosa, ¿no? Y cómo los habían identificado esos anteriormente? Aquí no están identificados. Entonces, si tú lees Ah, los listados de México, no aparece. Entonces, nada, ¿no? mm, Pero hay materiales raros. Por ejemplo, en la península, en Yucatán, en Loltún, hay un registro histórico de de bison, perdón. Pero los bisontes no habitan en ese tipo de hábitat. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, fui a Lina, revisé el material de Loltún y el mentado diente de bisonte, pues no estaba por ningún lado, ¿no? Y revisamos todo ahí con el doctor Joaquín Arroyo. Entonces, revisamos todo, 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 todo y no salió por ningún lado, ¿no? Entonces, como que pues no era, y por ahí nos encontramos unos que como que añadieron extra a la colección y eran muy blancos, se veían muy recientes y esos eran como de bisonte, pero muy chiquitos, estos eran vaca, ¿no? Entonces, como que probablemente sean registro arqueológico que se mezcló por ahí, porque al final del día, pues es una cueva. Y no estaban bien documentados, no estaba bien etiquetado el material, entonces ahí tuvimos la sospecha de qué onda con este material. Pero este nuevo Speleotherium no tiene registros aquí en México, entonces sí nos pone a nosotros, a los de México, a decir, a ver, espérate, mm. checa bien que no vayas a tener por ahí cabra de montaña gigante y no te hayas dado cuenta, ¿no? Órale, vienen, se siguen haciendo descubrimientos incluso en la megafauna. Cuando hemos tenido aquí niños que son súper fanáticos de la paleo, me acuerdo mucho de uno que nos dijo una vez, sí, es que yo quiero ser paleontólogo, pero por favor,
dejen ya de descubrir, porque cuando yo sea paleontólogo, ¿qué voy a descubrir? Me dio tanta ternura, tanta risa, pero para que vean que todavía hay muchas cosas por descubrir, de verdad que, y además la tecnología cada vez va más avanzando más y nos deja ver cosas que antes no veíamos, así que todavía hay un mundo por descubrir para los, si nos están viendo acá, pequeños geoexploradores que tengan la idea de que nos vamos a acabar todo, es imposible. Por acá, Uli, Totalmente, bueno, retomando lo que comentas de este pequeño explorador, no se angustien, o sea, tienen mucho que descubrir. Las colecciones están infestadas de material porque tristemente hay que decirlo, muchos estudiantes lo que quieren es ir a campo y cuando te dicen, no, mira, yo tengo materiales aquí para que estudies, dicen, no, no, si yo no lo colecté, no, no, no está tan padre. Ahí hay mucho material que pueden, pues descubrir. Y otro detalle importante, eh, pues jóvenes también pueden arreglar todo lo que ya se ha equivocado las personas antes de ustedes, porque hay muchos que han hecho descripciones con las patas, este, Lonrich, y uno podría ahí sacar cosas curiosas. Ahora, con respecto a hallazgos, tengo tres en la lengua ahorita. Uno es otro cocodrilo que es de Argentina, que es Constensuchus atrox. Pero quiero hablar del nacionalismo, como apoya a Adri, y también nos inició André en ese caso. Y tengo dos en esa parte del nacionalismo, que ahorita me estaba revisando mis notas, y no sé si uno quiera mencionarlo, Adri, porque ya tuvo a las dos personas que publicaron aquí en GeoExplora, que fue lo de el tamaño poblacional de los dinosaurios. Uno fue ese, pero también tenemos el caso de Mexidracon longimanus, ¿no? La nueva especie de dinosaurio ornitomímido, si no me falla, fue a principios de año cuando sale la publicación. O sea, creo que ya este teníamos, año, ¿no fue el no me, no me, pasado? no me acuerdo, pero si no, me quedo con lo de la publicación, de lo del tamaño poblacional. Déjame, De te un buen busco el amigo, dato. perfecto, no te preocupes, si no, ahí tú lo apoyas también en decirlo. Pero algo que me llamó mucho la atención es la parte de los modelos matemáticos que pocas veces se toman en cuenta. Incluso para quienes recordarán, no me acuerdo si fue 2020-21, donde salió una publicación justamente en donde estimaron el tamaño de población incluso de los tiranosáuridos, en donde ya vemos una unión no solamente de la cuestión paleontológica netamente descriptiva y relaciones, sino también conocer los recursos que tiene un espacio para poder contener cierta cantidad de ejemplares o de organismos. En México se publica para la zona de Ramsar, en Puebla, si no me falla, para el tema de los mamuts, y en este año se publica justamente ahora el tamaño poblacional que puede haber de un espacio en específico con respecto a hadrosaurios, ¿no? En este caso de los dinosaurios. Si bien muchos van a decir, ahí no es una especie nueva, pero es muy interesante porque Sí. entonces haces un trabajo a partir de los recursos alimenticios que necesita un organismo en específico y en este caso una comunidad para sobrevivir. Y si no me falla, en el artículo manejaban tres espacios totalmente distintos, que era con pocos recursos, recursos para aventar, ¿no? Un decir así. Y recursos óptimos, que es para que las poblaciones puedan hablar, pero también un tamaño poblacional, o sea, cuántos hadrosaurios podían vivir en un espacio en específico. Uno podría decir, es que es muy aventurado, muy esto, pero al fin y al cabo es una hipótesis muy válida, pero que nos habla de otro tipo de modelos, en donde ya nos habla de algunos individuos que coexistiendo ahí, masticando uno al lado del otro, para poder alimentarse y nos abre también una puerta también muy importante, que no nada más es conocer las especies de vertebrados que estaban en esos espacios, sino también tanto de megavertebrados como de microvertebrados, pero incluso meter, en este caso para drosaurios, el caso de plantas, ¿no? Conocer la dieta, qué plantas podría haber más o menos, como el caso de la herbivoría y más o menos empezar a imaginar este tipo de situaciones. Yo creo que eso nos falta, porque aquí hablamos de esta cuestión, me gusta mucho a mí lo que es ser interdisciplinario, multidisciplinario, en donde ya trabajas con más personas que se van metiendo en otras cosas que probablemente tú no conozcas, tú digas, no sé, el buen Robert diga, yo soy muy bueno describiendo fósiles de bisonte, pero no me los pongas a contar, ¿no? Y eso puede funcionar, ¿no? Y sale alguien que te dice, mira, yo te sé estimar masas, esto, lo otro, aquí, allá,
y metes físicos, matemáticos y cosas con datos que sí sean fidedignos, ¿no? No reglas de tres, y estén haciendo cosas bien hechas y salen a trabajos que realmente son, pues, muy interesantes, ¿no? Yo me atrevería a decir visionarios. ¿No? Como cuando hablamos lo ha comentado en muchas ocasiones el buen Robert de mesodesgaste a partir o la parte de los isótopos para conocer dietas y todo ese tipo de cosas. O sea, abrir estas brechas a otros datos que se pueden ir observando, a mí en lo personal me parece muy interesante. Y ese tamaño poblacional de ladrosaurios, para mí fue algo muy Sí, interesante estuvo del año. padre. Estuvo muy Poniéndonos, padre la poniéndonos plática. nacionalistas. Sí, y fue Patricio Campo, que precisamente ahorita lo chequé, dije, no me voy a equivocar de nombre. Patricio Campo vino a platicarnos de eso y estuvo súper interesante porque hasta estiman los tamaños de los mismos dinosaurios con base en su metodología. Y tienes toda la razón, Mexidracon sí fue de este año, fue de mayo, lo acabo de checar. Sí tuvimos un dinosaurio mexicano este año, fíjate, yo No hasta fue el estaba Alzheimer, qué bueno. Sí, fue Claudia Serrano y su equipo, que lo descubrieron. Entonces sí tuvimos dinosaurio mexicano este año. Órale, muy bien. Bueno, entonces, nos arrancamos con la noticia más popular, ¿o qué dice? Yo quería comentar dos cositas cortitas que siento que igual llamaron harto la atención. Bueno, principalmente una que es la del descubrimiento de este pterosaurio con evidencia de haber sido herbívoro, porque tenía fitolitos, porque estaba el contenido gástrico, y también estomacal. Y también, bueno, como chilena, debo decir que sí me molesta un poquito cuando salen noticias de Argentina, porque salen todo el tiempo. Pero encontré bien curioso el Joaquín Raptor, este megaraptórido que tenía un número de un cocodrilo, o sea, estimaron que habría sido depredación, así que ahí también hay un poco de ecología y interesante, para no quitar más tiempo. Oye, hablando de Argentina, a mí también algo que se me hizo súper interesante este año fue que un grupo de investigadores del CONICET junto con National Geographic hicieron una Oh, en transmisión, vivo. varias Sí. transmisiones en vivo en el mero yacimiento, lo cual me pareció muy genial. No sé si ustedes las vieron. Yo supe, no No. las vi, pero sí supe y lo encontré súper interesante, también súper bueno porque eso acerca a la gente a lo que es parte de la paleo, porque la paleo no es solamente estar en terreno, eso que es importante decirlo, hay muchas cosas que se hacen en paleontología, pero les muestra eso y quizás se motiven nuevas personas para el futuro, porque como de antes decían, no se van a acabar los descubrimientos, de hecho nunca vamos a terminar de descubrir, hay demasiado. Entonces quizás esto también anima a la gente y una buena idea. Sí, me pareció muy buena idea. Además, en vivo hicieron el descubrimiento ahí de un huevo de carnívoro y todos así de, ¡árale! Estuvo padrísimo. Y si y los videos están en YouTube si quieren verlos porque siguen ahí, colgados y me pareció una muy buena idea. ¿Qué pasó, Oli? Y es que antes de que lleguemos a esa nota, porque va a llevar muchos datos, yo quisiera mencionar, al igual que Andrea, y espero no ganárselo al buen Robert, porque lo platicamos incluso por WhatsApp, el, el vómito de dinosaurio que tenía a una nueva especie de pterosaurio. Entonces, Cierto. eso dice mucho. O sea, la verdad, ¿quién te pone a pensar que en el vómito, o como decimos en México, la guacareada de un animal trajera una especie nueva? O sea, nos pone a ver que no nada más hay que revisar los bonitos fósiles que se quedan en el lago, en el pantano, en el agua, en la que le cayó un árbol encima, no. Ahora, como hace años que yo había visto que habían encontrado en coprolitos especies de escarabajos, o sea, entonces es como que ahora ponte a revisar todas las necesidades y cosas de la digestión que hicieron los animales del pasado porque vas a encontrar cosas nuevas. Y lo menciono porque justamente como bien comenta Andrea sobre los pterosaurios herbívoros, que de hecho eso ya se había mencionado o especulado, o sea, especulado nada más, pero Pero como no había todo. pruebas. Ujú. Exacto, todo es una especulación hasta que, digamos, tengo aquí, ¿cómo es? Tengo las pelos, no puedo decir que la burra es parda hasta que tenga los pelos en la mano. Entonces, aquí quedaba esa parte, ¿no? Y el caso del pterosaurio en el vómito, en el Regurgitalito, que fue de un espinosaurio, creo que es de Brasil, si mal no me falla el dato, gracias. Ese de Brasil, y quiero mencionar, pues, el caso de Costensucus, que hace rato no lo dije, que fue un cocodrilomorfo terrestre
que publicaron igualmente para Argentina, perdón, André, para Argentina, y es un Que cocodrilo Argentina ha terrestre. estado muy productivo. Hay que decir que los argentinos, entre que tienen mucho registro fósil interesante, han estado muy productivos, ¿no les parece? Siento yo que entre los argentinos y también chilenos y colombianos han estado muy activos. Por ejemplo, si nos Colombianos ponemos en los también. colombianos, es el registro de una ave del terror en esa zona. Lo que comentaba del Purosaurus. Creo que describieron una nueva especie de mosasaurio o Neirosaurus, si no mal no me falla. Vinieron a Se presentar aquí valida una un... tortuga también, si no mal recuerdo. ay, y los nombres. Shakiremis, ¿no? Shakiremis, colombiana, ¿cómo no? No, hombre, Sí, estuvieron muy nada de con nombre. los sensores ahí muy a la vista y además se llevan el Congreso Latinoamericano a Colombia. Entonces, para que vean que sí están muy activos los colombianos. ¿Querías decir algo, Andrea? Sí, pero ya se me olvidó. No, creo que tenía que ver con el tema de los argentinos. Sí, no. Yo los quiero mucho, son muy buenos paleontólogos, pero es como una cosa de la Patagonia. Todavía tenemos un poquito de resentimiento por eso. Y más encima, todos los descubrimientos los hacen ahí. Y eso era territorio chileno hasta hace como 150, 200 años. No me acuerdo mucha historia de Chile. La vida del colegio y después no. Pero ellos están súper productivos y todos los años es más. De hecho, creo que tienen un abecedario ya con dinosaurios, que tienen todas las letras y se dan la vuelta de la cantidad de Sí. descubrimientos. Es impresionante cómo Sí. Creo- producen nuevas investigaciones. Así que igual Y a bien por pesar, Argentina, porque para estar en Sudamérica, con los recursos que tenemos en estos países, es oh sí, tremenda el trabajo que están haciendo. por no, y a pesar ejemplo, del presidente que tienen, que les ha nada más dado pura barrera y pocos recursos, o sea, a pesar de eso siguen muy productivos. totalmente. De hecho, no me acordaba, ahorita estaba haciendo memoria, Boyacasaurus, su merced, también es de, pues lo mismo el nombre lo dice, ¿no? Colombia en esa parte. O sea, me gusta porque al menos la paleontología sudamericana, la parte latinoamericana, está teniendo muy buen auge y publicidad y buen impacto, ¿no? Y yo siento, no sé ustedes qué opinen, pero nombres como el de caso de Shakira Imis, colombiana, uno podría decir, ah, qué nombres tan curiosos, tantas ideas, pero siento que jugando con el tema popular, pues es una Impacta. parte, exacto, es una parte mediática. Pero ya me callo por si el buen Robert quiere decir algo antes de que nos vayamos a la nota estelar. Pues hablando de paleontología, latinoamericana y nombres curiosos, pues está Pochita Serra, ¿no? Que lo nombran a partir de Pochita, que es un personaje de un anime, ¿no? De One Punch Man, hoy nomás me van a matar. Chainsaw Man, Chainsaw Man, no, no no, de One mano, Frame Man, cuidado. otro man, ¿no? Y a mí me resultó muy curioso y peculiar los comentarios alrededor de eso, ¿no? Decían varias personas, ya no ponen nombres serios. La paleontología ya es un chiste. Yo así de, pues has de creer tú que las medusas, los Pegasos, Perseo, Hércules y todo eso existía. No, pues claro que no. Lo que pasa es que, pues en aquellos tiempos, cuando iba iniciando la taxonomía, Linneo no veía animes, No lo creo. que sabía era mitología, entonces tiene lo mismo de geek y de friki ponerle un bicho Medusa, Draco, Pegasus, que ponerle Pochita, Shakira o cosas por el estilo, ¿no? Nunca ha habido un tiempo en la nomenclatura en la que no se pongan nombres curiosos, ¿no? En la zoología, en la paleontología, en todos lados, ¿no? Pues ahí tienes, ejemplos de unas polillas mexicanas del norte del país que se llaman la, ¿no? La cerveza, la, cucaracha, y otros nombres así curiosos, ¿no? Unos que son Eh, hasta groserías directamente, ¿no? Hay un género que es PUTO, ¿no? Es un género, así, ¿no? Entonces, tú lo pones y te banean, ¿no? Pero así se llama. Está la famosa ranita, ¿no? A lo bates ni putidea. O sea, todo el tiempo le hemos puesto nombres curiosos a las cosas, ¿no? Y con Pochita Serra, pues muchos sacaron su resentimiento, ¿no? De, ay, ¿por qué los nombres serios, Jesús? Y así, no manches, Creo siempre, que también siempre ha es un habido, ¿no? reflejo de la cultura, ¿no? Y Sí, donde estamos claro. inmersos. Los que ponemos nombres somos los humanos y estamos inmersos en una cultura y pues es parte de, ¿no? Sí. Pero no vayan a ese tema porque ese es un tema que queremos para enero, Ah, que los bueno. ah, queremos invitar Entonces, hasta ahí. justamente Ay, de por qué se le ponen, porque mucha gente no sabe
cómo es el procedimiento para ponerle nombre a la especie. Entonces queremos Ajá. hacer justamente así Ah, un en bueno. vivo de por qué se le ponen los nombres, cómo se ponen, cómo es el proceso y por qué les estamos poniendo estos nombres hoy en día, que me pareció a mí muy interesante a partir de lo de Shakira. Entonces déjame brinco a la española. Justo hoy acabo de publicar un artículo que acaba de salir de un ignotodo nuevo, porque es ignogénero, ignoespecie nueva, de cámaras pupales dentro de huesos de vertebrados descubiertos en una cueva. Entonces, de ese descubrimiento ya tiene varios meses que sé, pero no podía decir nada porque me dijeron, espérate a que salga ya para que lo puedas anunciar. Y estuvo muy padre porque la mayoría de la gente piensa que las abejas son la amarilla europea de colmena, ¿no? División de castas, un montón, la reina, lo de la escuela, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las abejas en realidad viven vidas solitarias y muchas de ellas pues hacen sus nidos en troncos, en rocas, en el suelo y ahí es donde la pupa, pues todas las abejas carpinteras, por ejemplo. Y a mí me tocó en Oaxaca, ir a recolectar cámaras pupales justamente de abejitas, ¿no? Eran rellenos sedimentarios. Entonces, cuando me enseñaron las fotos y eso, dije, este es lo mismo, ¿no? Pero en alvéolos dentales de roedores y de perezosos gigantes en una cueva. Entonces, estos restos los llevan búhos, bueno, no búhos, lechuzas, titos, al interior de la cueva, los acumulan, quedan enterrados dentro de la cueva y luego las abejas llegan y escarban hasta donde están las mandíbulas y cráneos de estos bichos y en el alveolo vacío ponen los huevos. Ahí la larva crece, hace la pupa y se transforma en el adulto. Y luego, no conforme con eso, lo hacen varias generaciones, porque tú ves el escaneo que hicieron y se ven varias pupas, una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces fueron varios generaciones de abejas ahí poniendo eso. Y eso no solo no se conocía en el registro fósil, tampoco se conocía en el presente. Entonces tampoco se sabía que las abejas podían utilizar pues, alvéolos dentales de animales para poder hacer este tipo de cosas. Y eso fue un descubrimiento hecho en República Dominicana, en la Cueva del Mono se llama, en la isla de la Wow. Española. Entonces nuevo, totalmente nuevo. Y salió ayer me parece, ayer o antier, nuevecito, fresco. Wow, órale, está interesante eso. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con la noticia? Pues no es la del año, pero creo que fue la más sonada, porque son dinosaurios, porque ya se traían la bronquita ahí desde hace un rato, ya saben, ¿no? Pero ¿qué les pareció esto del nanotiranos? Andrea. A mí me anduvieron medio funando por no hacer video todavía del nanotirano. No, literal vi muchos comentarios en redes sociales, tú no has hecho videos porque tú estabas en contra y creo que ahí hay algo que la gente no entiende. Nosotros como divulgadores no es que estemos en contra o a favor de algo, nosotros vamos hablando en base a las evidencias. Uno puede tener opiniones, yo en general creo que tengo como un video donde doy una opinión y digo, es mi opinión, pero me andaban funando y se me quitaron un poco las ganas de hablar de eso. Pero quizás ahora que planeo volver más, porque igual estuve un poco desaparecida después que me fui a Canadá, estuve un poco desconectada, pero lo encontré bien sorpresivo. Porque el año pasado hubo el señor Reed the Paper, creo que era el que había sacado un artículo de este mismo bicharraco y en verdad no se sostenía por ni una parte. Si mal no recuerdo, él había inventado toda una sistemática y algo bien extraño. Entonces me sorprendió y más encima ese fósil de los Dwelling Dinosaurs era bien conocido, o sea, sabíamos que existía, sabíamos más o menos todo ese trasfondo, entonces fue interesante que de ahí más o menos sacaran esto. Y otra cosa que me llamó mucho la atención porque son eventos independientes, que salió este primer paper y después a la semana salió un segundo paper. Entonces es como, es curioso, no sé, claramente no se pusieron de acuerdo, pero es una coincidencia como para reforzar esta idea. Pero bueno, yo no voy a profundizar tanto hasta que ellos hablen. Así que para darles la palabra y no irles quitando tampoco cosas. ¿Tú hiciste video, Robert? Órale, ¿y qué tal? Super hit. Pues igual, ¿no? Como dice Andrea, me hicieron lo mismo, ¿no? Te mordiste la lengua, tú estabas en contra, y así de, no entiendes mi chamba, ¿verdad? Hay mucha gente que de verdad no entiende que la chamba del divulgador es divulgar.
O sea, está en el nombre. Lo que hacemos nosotros es, con nuestra formación científica, hacer más asequible el conocimiento. No tontizarlo, porque eso no es la divulgación, sino hacerlo entendible en términos más llanos y poderte decir qué hicieron, cómo lo hicieron y qué obtuvieron, ¿no? Que eso es lo más importante. Y a mí igual me estaban como medio funando igual, porque decían, no, es que tú tienes un video. Y dije, yo no lo voy a borrar, ¿no? Le puse una nota ahí abajo, ¿no? Como todo en la ciencia cambia, no es estática, no es dogmática. Cuando surge nueva evidencia, pues se cambian los paradigmas. Y justamente eso fue lo que pasó, ¿no? Yo creo que lo más interesante que trajo ese trabajo, el primero, es la parte que mucha gente estuvo diciendo, incluyéndome. Mira, lo que falta para validar esta cosa es histología. Demuestra que hay un nanotirano adulto y todos nos vamos a callar y vamos a aceptar que es una especie válida. Porque mientras tanto, todos los nanotiranos que se habían analizado hasta este año eran todos juveniles, o inmaduros, ¿no? Entonces, así como que qué casualidad, es inmaduro y tiene forma de inmaduro, pues ¿qué es? Pues es un inmaduro, ¿no? Es un tiranosaurio. Entonces, hasta que no sale este ejemplar, el Warhammer 40.000, con esqueletocronología de un individuo que ya estaba dejando de crecer, no se puede cerrar ese capítulo para poder decir, ah, mira, sí era válido, ¿no? Y como decía Andrea, ¿no? El señor Read the Paper, no dio nada, y a mí eso fue algo que me encantó, que nada de lo que él hizo en su artículo autopublicado en su propia revista, nada lo usaron en el artículo rudo en el que sale Nanotiranus como una especie válida. O sea, las características morfológicas que los autores de este artículo que sí cimenta la validez, no usaron ninguna de las características morfológicas que el otro señor había estado diciendo, ¿no? Entonces, fue muy, eh, ¿cómo se dice? Muy dulce de ver, ¿no? Que no lo pelaran en lo absoluto. Sí lo citan porque hay que citar quién había dicho qué cosa, pero nada más en un contexto totalmente histórico, ¿no? Pero sí, yo creo que para dinosaurios ese fue como uno de los más grandes del año, ¿no? Y como bien dice Andrea, ¿no? Luego llega el otro, que es de un huesito aquí del complejo ioideo, del aparato ioideo, y le hacen esqueletocronología y lo mismo, ¿no? Descubren que ya estaba dejando de crecer y dicen, miren, ¿sabes qué? Pues también es casi adulto, ¿no? Entonces, con eso ya son dos los casi adultos de Nanotirano. Y ya puede uno decir con todas las de la ley, ¿no? Pues sí, esta es una especie enteramente válida, ¿no? Y pues la sorpresota, porque igual Hell Creek está súper bien conocido, pero resulta que siempre no. Wow. Y bueno, pues ¿cómo no iban a hacer noticias si es dinosaurios? Son dinosaurios de los tiranos que tanto les gusta. Entonces, pues sí, fue un mega, mega, mega hit. Uli, ¿tú qué piensas? Pues sumándome a los comentarios, bueno, yo no hago videos, en contenido en redes sociales, ¿verdad? Mi contenido o mi forma divulgadora es más presencial, más de estar peleándome con la gente de frente. Pero igual, o sea, lo que quiero defender ese tema de la divulgación es que, uno, primero que nada, algo deben de tener muchas las personas que piden que hagan videos, es que no vivimos al 100% haciendo contenido, hay vida personal, algo que es importante entender. Y como bien dice el buen Robert, o sea, no nos casamos con una idea, o sea, para nada, porque eso va en contra de la ciencia. Ya que nos pusimos modo anime, puedo decir de Record of Ragnarok, el buen animado de Tesla dice, si la ciencia no se comparte, la ciencia no avanza. Y justamente la parte de la divulgación hace esto, permitir ese avance de que la gente conozca. Y muchas veces las personas te critican de que es que divulgación es hacer, como bien comentan, ¿no? Sencillo algo. No es hacerlo sencillo. Ponte a explicar, usar estrategias pedagógicas para poder hacer una comprensión a un nivel infancias y universitarios para que entiendan información y ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo. No por nada hoy en día que muchas personas les piden hacer divulgación a las fuerzas, la ven difícil porque es complicada andar explicando a las personas, ¿no? Y bueno, yo siempre he dicho, las infancias te hacen cada pregunta que ni el mejor doctor del mundo te las va a poder hacer. Entonces, regresando a Nanotiranus, sí fue un boom.
Yo no, yo fui de las personas incluso no que declinaba como tal por la evidencia y como bien dice tanto Roberto, el artículo nos daba un cerradón de boca porque tenía el aspecto de la histología que se pedía siempre, o sea, algo para validar una especie, que por cierto Nanotirano se vino con todo, no era una, eran dos especies las que se estaban validando en el trabajo, no me acuerdo de cuáles eran, creo que era Lancetis y otra más que no me acuerdo del nombre, pero el punto es que validaban los dos especies, no nada más una. Y la parte importante que incluso se menciona muchísimo es a dos morfotipos de cuerpo en el caso de Nanteanus, una forma grácil y una forma un poquito más robusta, que creo que eso ya se había hecho una hipótesis con el caso de T-Rex, o sea que también hay una forma grácil y una forma robusta, que siempre dicen, ay, la hembra era más grande, que Su ni siquiera es una hembra, o sea, simplemente tiene un apodo de la paleontóloga que lo descubrió, pero hasta la fecha la gente sigue sin entender esa parte. Este... Eso es algo muy importante porque nos hablaban incluso hasta, yo me atrevería a decir, como dos tipos de ecotipos que encontramos en la zona, ¿no? Uno que estaba especializado a una cacería de presas probablemente un poco más livianas, más pequeñas, y uno que podría probablemente hacer una pelea más cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero ya con la histología, validar dos especies, yo también amé que todo lo que tenía que ver con la famosa Lavocania guillone nunca se tomara en cuenta, porque sí era una filogenia hecha con las patas. Aquí ese trabajo no se tomó en cuenta, no salen los créditos, no lo puedes encontrar y esa es una muy buena para que uno vaya y le diga a Londres, ah, no, tú read the paper, este está bien. Pero eso fue muy padre, porque al menos, como bien lo menciona dentro de la comunidad, pues hicieron válido lo que muchas personas. Es un trabajo muy bueno, quien no lo haya leído, léalo. Y si lo leyó y lo entendió, compártalo a las demás personas, porque es un trabajo muy robusto. O sea, no solamente fue una publicación de 6 hojitas para nombrar una nueva especie, no, es un artículo robusto con buenas imágenes donde te explican toda su metodología utilizada a partir de los estudios de los fósiles como tal, de las lags, del esto, del otro, de aquí, de allá. Salud, que por cierto, perdón, la tengo en automática. Que algo muy importante entender que un estudio histológico en un fósil es complicado. O sea, es destructivo ese tipo de estudios. Entonces, sí se arriesgó muchísimo a que casi, casi fuera como de, pues vamos a ver si sale, ¿no? Entonces, el que saliera es algo muy importante de ahora sí que podemos decirlo, la seriedad que los autores de dicho trabajo tuvieron al presentar este trabajo, pero tenía muchas, muchas bases realmente como para que uno dijera, no, o sea, y no es de tractarse, como bien dice Roberto, o sea, todos los que dijimos en un momento dado, nanotirano no existe, es como Controdón que nos platicaba Andrea. Tarde o temprano, si se comprueba con una evidencia sólida, pues todos tenemos que decir, pues sí, no hay más, no vamos a decir, ay, no, es que yo no sabía, no, nada más es pues sí, ahí está el trabajo, hay que validarlo. Lo cual es curioso que previamente a hablar de Navidad, que estamos conmemorando una festividad de alguien que resucita el tercer día, estemos hablando de puras especies resucitadas en estos momentos. Oye, sí, nos dicen aquí en los comentarios, Roger Arjona, nanotiranos, dos puntos, volví, perros. Efectivamente, Así nadie fue. lo esperaba. Pero justo tenía que ser un paper robusto y seguramente los autores lo sabían porque habían visto todo esta discusión y tuvieron que juntar todas las evidencias para poder proponerlo, porque si no, otra vez se iba a ir para atrás por alguna u otra cosilla que le faltara, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso es que fue un artículo como robustito y con buenas evidencias, porque si no, no iba otra vez a ser inválido, ¿no? Bueno, pues entonces eso ha sido como si de lo más relevante, bueno, ¿no? En la paleo. Y pues ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la parte, lo peor de la paleontología, pero no de la paleontología como en sí, que es una ciencia hermosa, sino de los humanos que hacemos esta ciencia y que cometemos errores? ¿Qué les pareció así como que, híjole, lo peorcito de la paleo en el 2025, nuestra querida Andrea? Bueno, esto lo estuvimos comentando detrás de cámara, pero definitivamente colosal. esa, esa desextinción del lobo terrible y que algo que yo encontré grave, sobre todo desde un punto de vista de divulgación, es que hubo gente que tiene cuentas de divulgación, aunque algunos no son tan estrictos en ese sentido, que salieron con Colosal y hacen videos promocionándolos y todo eso.
Y fue todo bien extraño, cómo lo vendieron. La gente estaba convencidísima de que era real todo. Cuando yo me acuerdo que yo andaba de viaje, igual hice un video y también me funaron. Pero es que hay que dicen que qué sabes tú, que eso ellos lo dijeron en su página, entonces hay que creerle. Y al final son lobos modificados y nada más, o sea, no trajeron de vuelta a la vida nada. Y es un proyecto, bueno, multimillonario, todo eso, pero si hay algo que además que no han logrado nada con su desextinción. Encuentro grave ese tema de que personas que tienen igual influencia, sobre todo estoy hablando en temas inglés hablantes. ¿Están los hispanohablantes? ¿Cómo se dice? Bueno, los que hablan inglés, que se prestaron para esto, cuentas grandes que yo he reconocido. Había una chica en particular que la he visto haciendo videos de divulgación, pero ella no es como tan seria y ya lo puedo pasar. Pero había un chico que es un paleontólogo que muestra sus trabajos en terreno y todo eso, y él salió con Colosal. Entonces ahí era como, pero eso igual es grave prestarte para eso. Pero bueno, ahí los dejo para que sigan hablando de eso, porque Sí, yo creo que fue lo peorcito del 2025. ¿Tú qué crees, Robert? Sí, totalmente. Ahorita como dice Andrea, ¿no? Que una persona se venda me hace recordar, viene a mi memoria, que por cierto lo perdimos este año, viene a mi memoria el hecho de que un influencer famoso de medicina, médico, en un live dijo, pues todos tenemos un precio, ¿no? Y pues lo único que reveló es que él tenía un precio, ¿no? Entonces, la otra persona que también se está prestando a su proyecto, su canal, su credibilidad, que es lo que se compra realmente para estar promocionando esta estafa, pues que es un fraude, lo de Colosal, totalmente, porque han alterado tanto el concepto de desextinción que básicamente se inventaron el propio. O sea, literalmente se remiten a documentos hechos por ellos mismos, donde modifican un concepto originalmente hecho de la UCN, donde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde dicen que desextinguir algo es tomar cualquier cantidad de información genética de algo del pasado y ponerla en algo del presente, ¿no? Entonces, si uno va con ese concepto de desextinción, dice uno, bueno, pues como medio cuestionable que es en realidad está reconstruido in sílico la combinación específica de nucleótidos que quieres para poder hacer tu modificación genética de lobos canis lupus y decir que tienes Enosiondirus, ¿no? Lo cual pues es totalmente falso. Entonces es como jugar un poquito con la gente, porque si tú vas a la calle y le preguntas a las personas de esta noticia, nadie te va a decir, es tomar poquito de información de los genes del pasado y ponerlos en una especie, nadie. O sea, todo el mundo entiende por desextinción lo que ahorita todos nos están escuchando, entiende, ¿no? Que es revivir algo del pasado, lo cual es imposible. Y lo que a mí me da como mucho coraje personalmente, porque yo sí le tengo como harta tirria a ese tema en particular, es que la persona de la que yo aprendí de paleogenómica, de que esto de clonar cosas del pasado no era posible, es la doctora Beth Shapiro, que es la que está haciendo todo este show y propaganda de decirnos, no, siempre sí se puede, ¿no? O sea, es un caso lamentable de pérdida de ética profesional, pero terrible, terrible. O sea, gracias a ella yo aprendí que no podías clonar nada del pasado, porque justamente cuando una célula muere, pierdes el interactoma, y sin el interactoma, que es la red de interacción de los genes, quién regula a quién, ¿no? O sea, cuáles de los genes están regulados por otros. No puedes tú recuperar la función de la célula per se tal cual existió, aunque tú tengas todo el genoma, o sea, la lectura de los nucleótidos, tú no sabes qué genes estaban prendidos y cuáles estaban apagados porque tu célula está muerta. Y al estar muerta, pues ya perdiste esa información y no puedes ni siquiera reconstruirlo in sílico y por lo tanto no puedes clonar nada del pasado. Puedes hacer Frankensteins, pero nada más, ¿no? Pero eso no es un mamut, eso no es un lobo terrible. Y ella fue la que me lo enseñó con sus pláticas que daba cuando estaba en una universidad y ahora que se salió de la universidad y está de lleno en la propaganda esta de Colossal, ¿no? Este,
pues está bien triste, ¿no? Ese caso, ¿no? Y alguien me preguntaba en comentarios, oye, ¿y tú para dónde crees que esto se vaya a mover, ¿no? Y yo les digo, mira, lo de Colossal, que el Dodo, que el Lobo Terrible, que el Mamut, es pura propaganda, porque en realidad lo que están atrayendo es inversión para poder hacer edición genética sin ningún En tipo de humanos. regulación en humanos. Entonces, si alguien cree que esto va hacia revivir criaturas del pasado, pues déjenme Qué decirles que inocentes. pecan de inocencia. Sí, sí, no, esto es eugenesia es 101, ¿no? O sea, esto va directo hacia eso, ¿no? Va apuntado directamente a de qué color quieres que tengan los ojos, la piel y el cabello tus hijos, ¿no? Hacia allá va. Y todo esto es show, ¿no? Entonces, los lobos Ujú. estos que al final aceptaron que ni eran la especie extinta, ¿no? Que siempre sí eran lobos modificados y ya, ¿no? Pero se tardaron varios meses en aceptarlo, ¿no? Cuando casi todos en la comunidad científica estábamos diciendo, no son, no son Mm. y no son. Y resultó que no eran. Muy bien. Uli, Pues es que ese caso de la edición, yo igual tuve como que muchas, digamos, debates con personas que me decían que es un gran avance. Yo no lo veo así desde la parte negativa en que lo están utilizando. Si lo viéramos como una parte de poder apoyar a la resistencia de ciertas especies, bla, 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 uno podría decir, ah, está ayudando a que aguanten, pero seguimos metiendo con las cosas naturales que tiene que seguirse, ¿no? O sea, es un montón de dinero desperdiciado en juegos. Yo me atrevo a decir eso, porque realmente la seriedad se va a un costado porque es un lobo tuneado. Va a ser un mamut tuneado. O sea, nos hablaban de las generaciones que incluso en un diplomado que estoy tomando, una persona preguntaba por qué se tienen que llevar 9 generaciones para que se pueda resultar un ejemplar en particular, justamente porque es que se necesita para que se puedan fijar las características que uno está buscando. La pregunta correcta ¿es bioéticamente correcto? ¿Es un ambiente en el cual las especies van a poder sobrevivir? Ahora, la otra pregunta ¿es un capricho de alguien que tiene para pagarlo? Y muchas personas con la inocencia, como bien no sé si decirlo inocencia, pero claro que sí, es horario familiar, eh, no te va a alcanzar para ver si es que hacen un parque con estas criaturas. Es algo para los pocos, no para los muchos. La nota, o sea, incluso los de Colossal tuvieron el descaro de ir a un congreso a presentar sus avances y evidentemente la comunidad científica que sí tiene las bases correctas, los hicieron pedazos en donde en el mero momento de la exposición tuvieron que estar replanteándose todo lo que estaban exponiendo a llegar en un punto de, es que los que están pagando nos pidieron hacer esto. Y realmente nos dice que todo fue como tú hiciste ahorita, Adri. Todo fue un aspecto monetario, no fue un aspecto realmente de un interés científico genuino. Todo el tiempo lo hemos mencionado, hay mucha gente que obviamente cualquiera de nosotros, no lo voy a decir que no, Andrea, tú, Roberto, los que están viéndonos, pagaríamos probablemente para ver un dinosaurio vivo, un T-Rex y quizás porque no quitarnos con la imaginativa, pero también entendemos que verlo no va a ser genuinamente como estaba. Las condiciones, algo que tenemos que entender incluso es que las condiciones climáticas, ecológicas, isotópicas, oxígeno, bla, 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 bla hicieron organismos específicamente en un entorno. Entonces, probablemente vamos a poder decir el vuelo en los un ejemplo, ¿no? Ictiosaurios, reptiles marinos, mosasaurios y ballenas tuvieron un ciclo similar para llegar al agua, pero no tuvieron las mismas condiciones. Entonces, no se van a parecer para nada uno a otro. Y justamente lo que está haciendo Colossal es eso, ¿no? Estábamos platicando, bueno, no te va a quitar lo que nos platicabas de las bolsas, tú lo dices. Este, pero hace poquito estaban mencionando incluso también lo de, no lo lobo terrible, estaban con lo del mamut, creo que con lo del dodo, estaban mencionando la posibilidad, no sé si fuera mentira entre todo lo que estaban mencionando, revivir un ave del terror. Y creo que también estaban viendo la opción, ya en un caso muy extremo, hasta la parte del dientes de sable. Así que seguimos en lo mismo, o sea, es un juego con genes solamente porque tienen como y hasta dónde la parte bioética entra aquí, ¿no? O sea, que ya debería tener un freno porque como bien dice Robert, vamos a llegar a esas películas donde te piden de qué va a querer su licuado, ¿no? Y ahí entra totalmente, ¿no? Entonces, sí es lo peorcito, pero sobre todo lo peorcito es lo que comentan, la gente que se vendió para hablar de eso de manera positiva y la sí, gente que cree ciegamente sin informarse en todo eso. sí, totalmente de acuerdo. Y además creo que es como
la pseudociencia que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? De gente que dice que está haciendo ciencia, pero no lo reporta en una revista científica. O sea, cuando salió la nota yo andaba buscando el paper así de, pero ¿dónde está el paper, no? Que no había ningún paper que respaldara la noticia, pero aún así también mucha gente lo compartió y mucha gente que es científica lo compartió antes de siquiera rascarle un poquito, ¿no? Entonces, sí es peligroso que estemos viviendo en un entorno en donde los laboratorios que tienen mucho dinero puedan hacer este tipo de pseudociencia y que la den a conocer incluso en una portada de una revista importante como es Times, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue lo más. Ay, pues sí, está siendo como que de las cosas más graves que vivimos en el 2025 y que pues que ahora sí que el dinero está haciendo de las suyas con la parte genética y lo más importante es que no hay nadie que regule estas cuestiones. O sea, no hay nadie que ponga en cintura a estos laboratorios, porque después de eso salió otra nota que también ya me están acá en los comentarios platicando y que seguramente la recuerdan, les dije ahorita de que querían hacer bolsas con piel similar a la del T-Rex por el colágeno que habían sacado en algún pedacito de un hueso, ¿no? Y ya también la noticia ya se había, ya andaba viral por ahí, ¿no? Y fue despuesito de lo de Colossal, que iban a sacar estas, bolsas únicas, exclusivas, carísimas seguro, ¿no? Que si eran piel de T-Rex o no, pues ahí te la iban a vender como tal, pero sí, la pseudociencia sigue haciendo de las suyas y muy mal para esos laboratorios que no están regulados y quién sabe dónde vaya a parar esto. ¿Alguna otra nota así que les parezca que fue de lo peorcito en el 2025, Andrea? La verdad es que no encuentro que este año hayan habido polémicas tan groseras fuera de Colosal como hemos visto en otros años. Pero quizás el 2026 que se no sabe qué va a pasar. Eh, pero no se me viene nada así grosero a la cabeza. Pero sí, el tema de la desextinción, no. Sí, tremendo. Robert, Pues no fue per se feo, pero creo que es como ciencia, no sé cómo llamarla. No quiero llamarla vandalismo taxonómico porque no es, pero lo roza muy, muy de cerca, ¿no? Casi le hace así. Lo toca muy, muy, incómodamente. El asunto de la invalidación, entre comillas, de Saurophaganax, que no es invalidación, y el establecimiento de Allosaurus anax, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Es que es un truco de magia, básicamente. Tú tienes una cosa que se llama hipodigma, que es todo el material asignado a una especie, ¿no? Entonces tienes aquí la pila de Saurophaganax. Dices, todos estos fósiles son de Saurophaganax. Hay uno que es el holotipo, ¿no? Que es al que se le dio el nombre y que representa toda la especie. Entonces, hubo un equipo de trabajo que agarró y dijo, pues vamos a quitar al holotipo, lo hacemos a un ladito, agarramos a todo el hipodigma, sacamos todo lo que sea de alosáurido, porque había por ahí restos de saurópodo mezclados, y dijeron, "Pues, lo saurópodo no es, lo quitamos, ¿ok? Entonces la pila que era así, le quitamos primero el holotipo, aquí lo hacemos a un lado. Luego de esta pila, ponle que esta punta era saurópodo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo quitamos, nos quedó una pila más pequeña. Y entonces dijeron, a esta pila vamos a ponerles un nuevo nombre, porque es un alosaurio claramente, y le vamos a poner Allosaurus anax, ¿no? ¿Y qué hicieron con Saurophaganax? Pues tal vez sea, tal vez no sea, quién sabe, ahora lo ves, ahora no lo ves y ¡pum! Desapareció, ¿no? Y mucha gente se fue con la idea de que lo invalidaron. No, no se invalidó, ahí está, ahí sigue, pero está solo. Entonces, este truco de magia, les digo, roza muy, muy cerca el vandalismo